Hermanos amados, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Qué bueno es el Señor. Quiero mandarle un saludo a los hermanos que nos puedan estar mirando ahora por la red. Tengo entendido que esta programación se está transmitiendo en vivo por cristoverdad.com, es un website del hermano José Luis. Y a todos aquellos que nos están mirando y los que pudieran ver este material de manera diferida, hasta ellos también lleguen las bendiciones del Señor y nuestro saludo afectuoso. Quiero darle muchas gracias a Dios, por supuesto, por el privilegio grande que me está concediendo de ser canal, medio o instrumento para la transmisión de su palabra. También quiero agradecer a la iglesia local acá de Temple y a los encargados de el Ministerio de Salud y Familia. Gracias, hermano Tío. Esta conexión fue posible gracias a una hermana nuestra, miembro de esta iglesia, que lamentablemente tuvo que viajar a otro estado a residir con su familia. Shirley, ustedes la conocen, ¿verdad? Así es que mis afectos y mis saludos para ella y su esposo, donde quiera estén. Pues, hermanos amados, les estaba diciendo la alegría que siente mi alma cuando el Señor me da el privilegio inmerecido de proclamar el último mensaje de advertencia a este mundo. Y cuando mi corazón expresa lo que siente y lo dice en palabras, y digo, Cristo viene pronto, Cristo viene otra vez, Maranata. Yo les digo a ustedes que mi boca se llena y no quiero que nadie impida que mi boca pueda abrirse para decir, Maranata, Cristo viene. Porque lo siente mi corazón también y se inflan mis pulmones y todo mi ser vibra por la conciencia de que nosotros pronto estaremos en el hogar eterno. Y la venida de Cristo es la fórmula de Dios para terminar con la problemática de dolor y sufrimiento humano. Nosotros conocemos que el plan redentivo fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor, en su misericordia y en su premonición, sabía la posibilidad y eventualidad, como en efecto ocurrió, de que el ser humano, la pareja edénica, la raza adánica que comenzó con Adán y Eva, pues pudiese pecar como eventualmente ocurrió. Sin embargo, el plan redentivo, trazado como previsión, produjo, mis amados amigos y hermanos, que Cristo pudiese ser encarnado en su momento. Hasta el momento de Cristo, que llegara Cristo en persona, el Señor siguió dirigiendo a el antiguo pueblo de Israel y antes inclusive de la formación de Israel, y le dio el Señor desde el Edén el protoevangelio, o sea, el evangelio en antelación o con avance en aquella promesa y profecía registrada en Génesis 3:15 que ustedes y yo conocemos, ¿verdad? Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa promesa, hermanos queridos, implica, y esa profecía, que desde el mismo inicio el Señor Dios quería que Cristo, la simiente y la simiente de Cristo, que es la iglesia, tuviésemos enemistad con Satanás. Y hay de aquel creyente que no tiene enemistad con el enemigo, porque la Biblia establece y dice que el ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que nosotros tenemos que tener enemistad con el mundo. La enemistad que fue registrada en Génesis capítulo 3 versículo 15 debe permanecer en la vida del remanente hoy. Así que el plan redentivo incluyó 4 fases que nosotros conocemos también como el Calvario, ¿verdad? Cristo, ser humano, vivió una vida santa y pura y luego murió en el Calvario. Pero hermanos, con todo lo maravilloso que es el Calvario, la base y el cimiento de todas las demás doctrinas, la Biblia establece, y la inspiración de los testimonios dicen, que si el plan de redención se hubiese limitado al Calvario, el plan redentivo hubiese fracasado. No sé si me están captando. Yo voy a repetir este enunciado y hasta me voy a poner de cerca para repetirlo otra vez. Lo que yo acabo de decir
con respaldo bíblico, y solamente estoy haciendo los postulados iniciales. En un ratito nos vamos a adentrar en la palabra de Dios para desarrollar lo que estamos diciendo. Les acabo de mencionar como postulado enunciado que si el plan redentivo se hubiese limitado a Cristo perfecto muriendo en la cruz, hubiese sido un fracaso la redención del hombre. ¿Alguno aquí, aparte de mí, está de acuerdo con eso? Ok, Cristo muere en la cruz, es sepultado y se queda allí en el sepulcro. ¿Funciona el plan redentivo? No hubiera funcionado, porque Pablo me dice, si Cristo no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe. Y Cristo hubiera sido, miren ustedes, un buen hombre, un gran maestro, un sanador, pero un hombre finalmente mortal, que cuando le llegó la hora de morir, permanece todavía en el sepulcro. Entonces no podía dar redención. Pero la Biblia me establece que Cristo, aunque fue crucificado y sepultado, resucitó el tercer día. Y yo digo gloria a Dios. Amén. Porque el plan de redención ha seguido entonces su curso. Ok, Cristo muere después de vivir una vida perfecta. Y entonces Cristo resucita. Pero el Cristo resucitado dice, ¿saben qué, mis queridos discípulos? ¿Saben qué, nación de Israel? Yo quiero como quedarme aquí a vivir en esta tierra. Y yo no quiero ir al cielo, a entrar al lugar santo para comenzar a ministrar. Yo le pregunto a la iglesia, si Cristo muere, primero vive una vida perfecta, muere y resucita inclusive, pero no continúa con el proceso redentivo, ¿funciona el plan de salvación para nosotros si Cristo no asciende al cielo? No. Cristo se hubiera quedado aquí y no hubiese hecho la parte que debía establecerse como expiación, o sea, aplicando los beneficios del Calvario en el santuario. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Porque la cruz proveyó la posibilidad de que todos seamos salvos. ¿No lo dice Génesis 3:16? Para que todo aquel que en él cree, dice la palabra, ¿verdad? O sea, Cristo muere por todos. Pero si no se aplican los beneficios de el Calvario en el santuario, ¿cómo se determina quién ha aceptado la cruz y quién no? ¿Saben dónde se determina quién ha aceptado la cruz? Lo determina el santuario, lo determina el juicio. Ahora bien, yo les quiero preguntar a ustedes, tenemos la fase del Cristo perfecto que muere en la cruz. Tenemos la fase del plan redentivo número 2, que es el Cristo resucitado. Tenemos la fase número 3, que es Cristo ascendiendo al cielo para aplicar los beneficios del Calvario y determinar en el santuario celestial quién ha aceptado ese Cristo de la cruz. Tercera faceta. Ahora yo les pregunto a ustedes y continúo con la secuencia supuesta de lo que hubiese ocurrido. Ahora Cristo en el santuario, cumplidas esas 3 fases, decide, bueno, pero yo estoy muy bien aquí en el santuario, ya yo morí por ellos. Resucité y demostré mi gran poder. Se demostró quién aceptó mi sacrificio. Pero ahora he decidido quedarme aquí en el cielo. Y yo no vuelvo más a la tierra y no tengo nada que ver con aquellos que me aceptaron. Le pregunto otra vez a la audiencia y a aquellos amigos que están en sus casas, si eso ocurriese, que Cristo no regresa, ¿funcionaría el plan redentivo en nuestro favor? Ay, pero ¿para qué un Cristo que muere por mí, pero que no me viene a buscar para cambiar mi vida? O sea, para restablecer mi vida otra vez a la inmortalidad. No tuviese efecto ninguno el plan redentivo. Hermanos amados, todas las facetas del plan redentivo son necesarias. Particularmente ahora Jesús está en el lugar santísimo, después de haber pasado del lugar santo al lugar santísimo. Y la única faceta que no ha ocurrido del plan redentivo es su retorno en majestad y gloria. Por eso Cristo oró diciendo, Padre, aquellos que me diste, en Juan 17, yo quiero que donde ellos estén, donde yo estoy, ellos estén también. Y Juan 14 dice que fue a preparar mansiones para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que el plan redentivo
incluye estas facetas. Lo que vamos a estudiar en la fecha de hoy, precisamente, es la parte que tiene que ver con el proceso del plan redentivo que está ocurriendo en el santuario y la fase que resta, que es precisamente la segunda venida de Cristo. Hermanos, y la segunda venida de Cristo es la nota tónica del mensaje adventista. Por eso nosotros como institución cristiana, como movimiento profético, nos llamamos adventistas. ¿De dónde viene esa palabra? Adventista. De advenimiento. ¿Y qué quiere decir advenimiento? Regreso o venida. Así es que somos adventistas, no somos otra cosa. No puede haber un absurdo, una sin razón, un postulado más incomprensible que un adventista que no tenga confianza ni que predique el advenimiento. Hoy se está mirando muchos adventistas sin advenimiento. Eso es inconcebible. Nosotros somos adventistas y del séptimo día también, porque está reflejándose allí el carácter de Dios, que es la santa ley de Dios transmutada en nosotros, y ese sello de obediencia allí registrado en el cuarto mandamiento. Así es que, hermanos, esa esperanza bienaventurada, como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y como dice Isaías 25:9, y se dirá en aquel día: este es nuestro Dios, al cual hemos esperado, y Él nos salvará. Este es Jehová, al que hemos esperado ahora. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Ese advenimiento debe ser la nota tónica del movimiento profético que el Señor, en su momento, en su ocasión precisa y debida, de acuerdo a el mapa profético, levantó para que proclamáramos ese mensaje. Por eso, hermanos queridos, a voz en cuello debemos proclamar la hora de la venida de Cristo. Pero debemos recordar como iglesia que la venida de Cristo implica una preparación de aquellos que esperamos a Cristo. Y como parte de los preparativos también está el conocimiento de saber el proceso del sellamiento o el cierre de la gracia que ocurre antes que Cristo venga, por cierto. De manera que no solamente es la preparación para la venida de Cristo, sino también la preparación para estar listo para cuando se termine la gracia y estar preparados para encontrar del paz. Yo quisiera que la cabina nos ayudara aquí, porque antes de entrar en el desarrollo del contenido del material, porque todo esto simplemente ha sido una introducción, todavía no nos hemos sumergido, simplemente es una introducción, pero yo quisiera que cantásemos por favor este himno. Ustedes se van a quedar sentaditos allí, pero lo vamos a cantar con todos los pulmones y con todos los riñones, y como somos muchos, aquí no se va a saber quién es ese entonado como yo, así es que vamos a cantar allí ese himno, que es el número ¿cuál? 76. Cuando suene la trompeta, lo vamos a cantar con todo el entusiasmo posible. Adelante, vamos a poner la pista allí que suene. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los amados ante el manto redentor, dice paz y lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada
la puerta cerrada y la puerta abierta. Retomando con el mensaje de la fecha, vamos ahora a tener la concentración máxima, la reverencia de vida, para que este instrumento humano débil y pecador se borre y de alguna manera podamos ser canal, medio o instrumento para que la voz de Dios pueda sonar audible y de alguna forma tu corazón sea terreno fértil para que la palabra de Dios sea sembrada y produzca fruto hasta 100 por 1 para gloria de su nombre. Amén. Vamos a mirar aquí ahora lo que nos dice entonces: puerta cerrada, puerta abierta. El Israel antiguo en los días de Cristo rechazó el mensaje del santuario, hermanos queridos. Lo rechazó Israel antiguo. Desde que el hombre pecó allá en el Edén, ustedes saben qué ocurrió, que el Señor proveyó para ellos piel de animal para ser vestidos. Ustedes saben que después del pecado ellos sintieron miedo y vergüenza y quisieron coserse ropas de higuera para cubrir su desnudez, porque hasta ese punto no habían visto su dependencia, su carencia y su necesidad. Y eso es precisamente lo que produce el pecado. Pero siempre las ropas de Dios son mejores. Amén. Siempre los resultados de Dios y lo que el Señor provee para tu vida. Y yo quiero decirte a ti, amigo querido, que me escuchas en esta fecha, que me estás mirando por internet y que puedas estar mirando este mensaje de manera diferida, que tus planes, tus proyectos, tu agenda no debieran ser como tú te lo propones, porque siempre el propósito que tiene Dios para ti es mucho más amplio, es mucho más abarcante, es mucho más perfecto que el propio proyecto individual que tú tienes. Así como la ropa que el Señor proveyó para Eva y Adán era superior a la que ellos mismos escogieron. Pero ese animal sacrificado indicaba que en persona, en su momento dado, cuando los siglos aconteciesen en el pasar del tiempo, vendría la realidad. Pero desde entonces comenzó a prefigurar a estos animales que todo el pecado produce tristeza, derramamiento de sangre y eventualmente muerte, que es lo que produce el derramar sangre. Implica que la paga del pecado es muerte, y una persona que no tiene sangre, por cierto, que muere. Y eso es lo que estaban prefigurando los sacrificios. Así que el Señor les presentó el Evangelio desde el Edén a Adán y Eva, y así las sucesivas generaciones, hasta que de la simiente de Abraham, la palabra dice que surgió Isaac. Isaac engendró a su vez a Jacob. Este tuvo 12 muchachos que eventualmente formaron las 12 tribus de Israel, o la nación hebrea. Allí también el Señor les predicó el mensaje del Evangelio a través de símbolos y de una parábola llamada santuario. Una carpa movible, una iglesia gigante en el desierto, pero desmontable, portátil, y que ellos podían desmontar y volver al mar en la medida que avanzaban y Dios los dirigía, cubiertos siempre en la mañana con esa columna, ¿verdad?, de nubes para que el sol no les quemase, y también con ese fuego en la noche para iluminarle el camino. Pero vuelvo a insistir y repetir, y esto es muy patético, esto es dramático, esto es importante, porque aunque yo voy a hablar de Israel antiguo, ustedes van a percibir en unos minutos que realmente me estoy refiriendo a la iglesia de Patterson Temple. Yo estoy hablando con usted, hermana querida. Yo estoy hablando contigo, mi buen amigo. Yo estoy hablando contigo, hermano, miembro de iglesia. Esto no fue más que un reflejo de lo que en realidad hoy tristemente nosotros estamos repitiendo. Y aunque aquellas cosas en el Israel antiguo se escribieron como enseñanza para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos, como dice Pablo en Corintios, dirigiéndose a los corintios, quiero decirle, hermanos queridos, que nosotros no somos mejores que los antiguos israelitas. Ellos rechazaron a Jesús en el campamento, rechazaron a Jesús en el atrio, rechazaron a Jesús en el lugar santo. Ustedes conocen, ¿dónde debo dar cambio con el rimón? Ok, aquí está una gráfica de lo que es el santuario, ¿verdad? Miren, ustedes ven lo que está alrededor. Estas eran las tribus, 3 tribus a cada lado, norte, sur, este y oeste, para formar las 12 tribus. Aquí estaba la puerta de entrada, el atrio,
y esto era el campamento, lo que se ve por fuera era donde residían, donde vivían las 12 tribus. Aquí estaba obviamente el lugar santo, la primera parte, en el patio donde estaba el altar de bronce, el sacrificio, donde estaba también el lavacro, y después entonces se entraba al interior del tabernáculo propiamente dicho, con 2 departamentos. Ahora, hermanos, nosotros conocemos que el santuario tenía justamente lo que estamos mencionando, ¿verdad? O sea, atrio, que es acá, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero realmente podríamos decir que un cuarto componente del santuario lo constituía el campamento, porque también era parte de los adoradores. Así es que campamento en los alrededores, campamento, atrio, lugar santo y lugar santísimo también. Más o menos aquí otra gráfica. Noten allá el santuario, la carpa movible, donde en la parte posterior, aunque no se ve de forma interna, no se ve por dentro, pero allá la parte donde se refleja esa luz, ese es el lugar santísimo. Y esa luz, los hebreos le llamaban la Shekinah o la Shekinah, donde se manifestaba sobre el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca y donde estaban las tablas del pacto o las tablas de la ley. Había también la vara de Aarón que reverdeció, indicando que Dios tiene poder para darle vida aún a un palo seco, sin contacto con el aire, con la brisa y tapado, pero Dios tiene capacidad de hacerlo florecer y dar fruto como ese palo de almendra. Y había también un cofre conteniendo muestras del pan del cielo con el cual Dios alimentó a Israel en el desierto, o sea, el maná. Y allí entonces, en el propiciatorio que cubría la ley que estaba abajo y al pecador que estaba afuera, y el propiciatorio representa a Cristo, que es quien une al pecador que ha violado la ley con el Dios que se manifiesta, estaba ese fuego allí, esa luz, que era la presencia de Dios, la Shekinah. Entonces, estamos diciendo que Israel antiguo falló en obedecer a Dios y rechazó el santuario de Israel antiguo. Repito, esto es muy importante. Israel antiguo rechazó el evangelio que el Señor le manifestó o le mostró o le enseñó por medio de la parábola del santuario. Era una parábola porque era sombra de la realidad, ¿verdad? Una muestra de lo que habría de venir. Haz, Moisés, le dijo Dios, un tabernáculo para que yo more en medio de ellos, y te lo haré conforme, y lo harás conforme al modelo que te mostraré. Eso era una sombra. Por eso decimos que era una ejemplificación o una parábola. ¿Entendido hasta aquí? Amén. Amén. Ahora, lo que estamos diciendo, y vamos a recalcar esto: Israel antiguo rechazó el santuario. Lo voy a decir de otra manera, más gráfica, más clara y más expresiva. Israel antiguo rechazó la parte del santuario o la enseñanza del santuario que les correspondía a ellos. Repito, quizás me pongo aquí. Israel antiguo rechazó la parte de la enseñanza del santuario relacionada con ellos. ¿Cuál era la parte del santuario relacionada con el Israel antiguo? Bueno, el campamento. Cristo vino a ejemplificar la realidad de lo que era la sombra del santuario. Cuando Cristo vino, se hizo hombre, habitó en medio de los hombres, dice la Biblia, ¿verdad? Habitó entre los hombres y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como de el unigénito de Dios. Y Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que Cristo, como el corderito de un año, que habla Éxodo, que se sacrificaba 2 veces al día, era perfecto. Y el corderito debía ser sin pecado, sin mancha, sin ningún tipo de defecto físico. Y Cristo representaba eso. Y Cristo vivió entre los hombres por 30 años, ¿verdad? Por aproximadamente 30 años, Cristo vivió entre los hombres. Allí, hermanos, predicó los sermones que vemos en la Biblia como el Sermón del Monte.
Allí enseñó a orar, la oración modelo, por ejemplo, y fue un hombre de oración que está registrado en el Evangelio, que a cada rato se apartaba a orar y pasaba la noche orando, dando ejemplo de cómo tener comunión con Dios. De hecho, nos dio ejemplo bautizándose, manteniendo totalmente una integración con su Padre. Pero Cristo fue un hombre social también, que los niños se sentían atraídos hacia él. Los parias, los marginados, los paganos, los enfermos que nadie quería ni siquiera tocar, Cristo los tocaba y compartía con ellos, hacía interacción con ellos. Cristo atendía a las mujeres despreciadas, que era también una clase marginal en los tiempos hebraicos donde Él se manifestó aquí en la tierra. Cristo trató con los parias, con los abandonados. Cristo fue voz para los que no tenían voz y se asoció con ellos. Cristo vivió aquí en esta tierra para liberar a los oprimidos del demonio y para dar libertad a los presos, para enseñarle el camino de la buena voluntad de Dios y el año agradable de Jehová, dice Isaías. Cristo vino para demostrar justamente el amor de Dios el Padre manifestado en la realidad y para callar la boca al enemigo que decía que Dios había sido injusto en el trato con los seres humanos. Aquí en el campamento, que representa donde Cristo vivió entre los hombres, el Señor predicó las hermosas parábolas. Y el Señor hizo las grandes curaciones que están registradas en los evangelios. Sin embargo, la Biblia dice de su pueblo al cual Él vino, que ni siquiera en su nacimiento encontró lugar en el mesón para nacer. Y Cristo no fue recibido como un niño normal. Cristo fue despreciado desde su nacimiento. Cristo no encontró el apoyo, el respaldo, la buena voluntad de los líderes civiles, ni de los sacerdotes, ni de los que se ponían los ornamentos del santuario para ministrar. Esos no reconocieron a Cristo. Los guardadores del sábado no reconocieron ni apoyaron a Cristo. Los dadores y pagadores de diezmo no respaldaron ni apoyaron a Cristo. Y la Biblia me dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y en 2 o 3 ocasiones los evangelios me relatan que lo buscaron para matarlo, y él se escabullía en medio de ellos. ¿Recuerdan eso? Y en un momento querían despeñarlo, y en otro momento querían lapidarlo hasta la muerte, como hicieron con Esteban. Y no había llegado su hora y Dios ponía su mano para protegerlo. Pero los judíos nunca le aceptaron. Y los testimonios dicen, y la Biblia dice, que cuando llega el momento ya de que debía ser sacrificado, los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los líderes del pueblo instigaron a el resto de la muchedumbre para que escogieran, esto es grandioso, esto es terrible, para que escogieran a un vulgar, criminal, pandillero y asesino, y para que toda la iglesia, cuando Pilato, creyendo que tenía, vamos a decir, la solución salomónica para liberar a ese hombre, que en su conciencia él sabía que era un inocente. Y entonces Pilato dice, no hay manera de que el pueblo vaya a escoger a este Barrabás, porque todo el mundo sabe que es un seductor, todo el mundo sabe que es acusado de sedición, de crímenes, de perturbar al pueblo. Así es que aquí es mi ocasión maravillosa para yo escaparme. Pueblo, aquí está este gran asesino, y aquí está este hombre llamado el Cristo, que ustedes me han traído para que yo... ¿A cuál de los dos abren la fiesta, como acostumbro hacer? ¿A cuál de los dos libero? La Biblia dice, y el deseado de todas las gentes, que los líderes del pueblo, los sacerdotes, comenzaron a ir entre el pueblo, entre la iglesia, a decir, digan Barrabás, digan Barrabás, digan Barrabás, todo el mundo diga Barrabás. ¿A cuál de los dos libero de los dos? ¿Y saben qué hizo el pueblo? Se llevó de la voz de los altos líderes, ¡suéltenos a Barrabás! ¿Qué? ¿Y qué voy a hacer con este llamado al Cristo? ¡Crucifícale! Le falló la estrategia a Pilato. Pero Satanás creyó que se estaba saliendo con la suya. Hasta ese punto. Pero aún cuando parece que Satanás está ganando, Dios tiene siempre la última palabra. Amén. Y así se estaría cumpliendo el plan redentivo.
Y hermanos amados, Israel rechaza a Cristo en el atrio, donde Él desarrolló su ministerio. Pero luego, Cristo es llevado a lo que representa en la vida práctica de Él, el atrio. Yo le pregunto a la iglesia, ustedes lo saben, lo vieron hace un ratito, ¿dónde se sacrificaban los corderitos que representaban a Cristo? ¿Dónde? En el atrio. Así es que, ¿cuál era el atrio para Cristo? ¿Cómo se llama el atrio para Cristo? ¡Calvario! ¿Me está captando? Todo lo que Cristo pasó era una representación de lo que pasaba en el santuario. Vayan captando. El campamento fue donde Él desarrolló su ministerio. Las parábolas, las enseñanzas, los milagros, todo lo que es el desarrollo de sus 3 años y medio de ministerio, lo hizo en el campamento. Pero ¿dónde Cristo muere? En el Calvario. Entonces el Calvario para Cristo representó, hermanos, el altar del sacrificio, donde Él, ya como el Cordero Real, ofrece su vida. ¿Qué dice la Biblia en Juan que pasó? Allá cuando todavía se veía con el ritual en el templo, cuando Cristo expira en la cruz. ¿Qué pasó con el velo del templo? Porque ya Él estaba en el atrio, pero no era ya la sombra, sino era la realidad. El Calvario para Cristo era justamente el atrio, lo que representaba el atrio para Cristo fue el Calvario. Y todavía en esa hora, hermanos, los romanos y los judíos están injuriando a Cristo. Y oigan esto, y hasta sus seguidores le dan la espalda y se van y lo dejan solo. Y lo dejan solo. Hermanos queridos, ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron. El Señor lo cubrió, ¿verdad? Para que no se viese su desnudez. ¿Saben quién sufrió la desnudez por nosotros? Cristo en el Calvario. ¿Saben que Cristo fue colgado desnudo? Porque Él sufrió la vergüenza. Por eso se le llama en los testimonios deseados a todas las gentes muerte de ignominia, o sea, de vergüenza. Para que tú y yo no nos veamos en la realidad de nuestra condición de estar desnudos espiritualmente. Porque Cristo fue el que padeció la vergüenza. El que estuvo desnudo fue Cristo para que tú estés cubierto. Para que yo tenga ropa. Para que no aparezca en el santuario como realmente soy. Y cuando me postro y cuando oro, Él dice: Padre, mi sangre, perdona a Leonardo Robles. Gloria a Dios. Para que yo no sea que aparezca desnudo, Él estuvo desnudo por mí. Pero Israel no lo entendió. Y me duele que Israel espiritual, hoy la iglesia tampoco lo entiende. Rechazaron a Cristo en el campamento. Rechazaron a Cristo en el atrio. La Biblia me dice, sin embargo, que Cristo resucitó al tercer día. Y subió a los cielos, ¿sí o no? Bendito Dios. Y la Biblia me dice que se sentó a la diestra del Padre a ministrar, no detrás del velo, del segundo velo, sino como hacía el sacerdote en el ritual hebraico tradicional. Solamente una vez al año, ustedes conocen eso, el sumo sacerdote entraba detrás del segundo velo para oficiar una vez al año, el día 10 del mes de Tisri, séptimo, para hacer la expiación del año. Pero diario había oficios, diario había trabajo en el lugar santo, ¿sí o no? En la mañana y en la tarde. Así es que el sumo sacerdote en el campamento real, en el santuario real, primero entraba al lugar santo. E inclusive ya en Yom Kippur, primero hacía un ceremonial en el lugar santo. Y posteriormente, en la segunda parte del día o de la ceremonia, era cuando entraba al lugar santísimo. ¿Y cómo dicen algunos hoy? Que cuando Jesús resucita, entra directamente al lugar santísimo. Y que es una mentira de los adventistas que Cristo estuvo primero en el lugar santo y que luego en el 1844 es cuando entra al lugar santísimo. Es la Biblia que me dice que así era, hermanos. El Señor no podía ir del atrio al lugar santísimo porque así no era el ritual.
era por pasos, era de manera organizada, era atrio, lugar santo y eventualmente lugar santísimo. No saltaba el Señor o el sumo sacerdote del atrio y brincaba al lugar santísimo, eso no se veía así. ¿Y por qué dicen que así es ahora? A los 40 días de Cristo haber resucitado, es ascendido al cielo y recibido por las huestes angélicas y va a sentarse o a colocarse a la diestra del Padre, y eso está en la Biblia, lo vamos a buscar ahora en Apocalipsis. En Apocalipsis, les invito a que tomen sus Biblias. Y del libro de Apocalipsis vamos a ir al capítulo número 4. Apocalipsis capítulo número 4. Versículo número 1. Apocalipsis 4:1, esto es lo que dice. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que suceden después de estas. Versículo número 5. Recuerden, hasta ahora el versículo 1 dice que ahí está el templo en el cielo, está el santuario en el cielo. Versículo número 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos al capítulo 5 ahora, y vamos a leer el versículo número 6. 5, 6 de Apocalipsis. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. ¿Quién es este cordero? Cristo Jesús, como inmolado, o sea que fue sacrificado, y tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Les pregunto, hermano, esta es la escena del santuario, esta es la escena del tabernáculo, pero el celestial, cuando Jesús sube y se ve al cordero que ya fue inmolado, o sea, Jesús ha ascendido al cielo. Léanse los 2 capítulos 4 y 5 y van a ver la recepción que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y toda la hueste celestial le da la bienvenida a Cristo. Ahora, dice que Él está en el trono, y aquí en el lugar donde Él está hay 7 lámparas, o sea, los candelabros. Yo le pregunto a la iglesia, ¿en qué lugar, cuál es la ubicación de las 7 lámparas? ¿Dónde estaban? ¿En qué sitio del tabernáculo estaba el candelabro con las 7 lámparas? En el lugar santo. Entonces, ¿dónde es la escena de recibimiento donde Jesús está con el Padre, la diestra del Padre? ¿Qué lugar del santuario es? Es el lugar santo. ¿Lo están mirando claro? También más adelante, en capítulo 5, dice que allí estaba el altar del incienso, donde se elevan las oraciones o se reciben las oraciones. ¿Dónde en el santuario estaba o está el altar del incienso? Es en el lugar santo. Lo que viene en el lugar santísimo era el cofre, el arca del pacto. Así es que estos muebles donde Jesús aparece cuando sube, es el lugar santo, hermanos queridos. Aunque una versión, las versiones algunas en español, dicen Jesús entró de una vez y para siempre al lugar santísimo. Traducción equivocada, porque tomaron del original Agia Agión, que quiere decir Agia, que quiere decir santuario, y lo tradujeron como si fuera Agia Agión, que quiere decir que lugar santísimo, y no es lugar santísimo que dice el hebreo, que dice el griego allí, sino dice santuario, y lo tradujeron como lugar santísimo. Una desviación que ha traído mucha confusión a los estudiosos del santuario, y que para entenderla hay que ir al original para que se vea que en el original no dice y entró de una vez y para siempre al lugar santísimo, sino entró de una vez y para siempre al santuario. Es como dice el original. Ahora, Cristo está en el lugar santo. Hermanos amados, a Israel, y voy a explicar esto en un minuto para seguir avanzando, a Israel se le asignó la primera parte de la enseñanza del santuario, o sea, campamento, atrio y lugar santo.
Y en la profecía de Daniel, el capítulo 8, versículo 14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días, años proféticos, y el santuario será purificado. O sea, va a comenzar una purificación del santuario. Y en Daniel, capítulo 9, versículos 7 y siguientes, se le dice a Israel 70 semanas, o sea, 70 por 7, 490 días, traducido al lenguaje profético, 490 años, están determinadas o cortadas o asignadas a Israel para que termine la prevaricación, o sea, para que se ponga en buenos términos con Dios. Repito, las 70 semanas fueron asignadas a Israel. Repito, las 70 semanas, 490 años, que comenzaron en el 457 con el decreto de Artajerjes y duran hasta el año 34 con el apedramiento de Esteban. No tengo tiempo para explicar eso, pero son 490 años. Fue el plazo de gracia, fue el tiempo de gracia para Israel antiguo. En ese tiempo ellos debían ser la nación que Dios les pidió que fueran. Debían ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para llamar de las tinieblas a la luz admirable a los inconversos. Debían ser la luz del mundo. ¿Y cuántos años de gracia se le dio a Israel? ¿Cuántos años de gracia se le dio a Israel? 490 años. ¿Los aprovechó Israel? Ya vimos que rechazaron a Cristo en el atrio. ¿Lo vimos? Sí. Vimos que mataron a Cristo en el atrio, en el Calvario, pero lo rechazaron en el campamento, debí decir. Lo rechazaron en el campamento y lo mataron en el atrio. Le pregunto a la iglesia, ¿será entonces que cuando Cristo, esa es la pregunta básica e importante, porque de esto va a depender entender el resto del mensaje y la aplicación a nosotros? Yo estoy hablando de Israel, pero realmente donde yo quiero llegar es hablar de Patterson Temple. Es para allá que vamos, es contigo que estoy hablando. Sí, no es de Israel, no es de Aarón ni de los levitas, no, es contigo que estoy hablando. Solamente que estoy usando una ilustración para traerlo y conectarlo con la realidad nuestra. ¿Será que después de rechazar los hebreos a Cristo en el campamento y en el atrio, los judíos sí aceptaron a Cristo cuando subió a ministrar al lugar santo? Ahí sí lo aceptaron los hebreos. No lo aceptaron. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia. Yo les invito, hermanos, a que vean el gran rechazo del pueblo de Israel a todas las áreas del santuario que tenían que ver con ellos: campamento, atrio y lugar santo. Les pido que vayan a su Biblia, a el libro de Hechos, y fijemos nuestras vistas en el capítulo número 7. Hechos capítulo número 7. El libro de Hechos, el capítulo número 7. ¿Saben qué personaje aparece allí? Sí, señor. El diácono Esteban, el piadoso Esteban. Y Esteban era un gran evangelista y estaba hablando del sacrificio de Cristo y de la necesidad de que la gente aceptara el sacrificio de Cristo, porque esa era la verdad presente de la época. Cada dispensación o periodo histórico ha tenido su verdad presente, como lo fue en los días de Noé, como lo fue en los días de Isaías, como lo fue en los días de Juan el Bautista, el precursor que anunciaba el Cristo que vendría, como lo fue en los días de Pablo, cada etapa, como lo fue en los días de Lutero, la justificación por la fe, y como lo es con el surgimiento del movimiento adventista en el siglo XIX. Pero vamos a hablar de Esteban aquí y vamos a ver cómo Israel rechazó el lugar santo. Miren, hermanos, Esteban es acusado de predicar. Lo llevan ya para sentenciarlo a muerte. Y ustedes saben cómo murió Esteban, ¿verdad? ¿Cómo murió Esteban? Lapidado, apedreado. Ahora Esteban, antes de morir, Dios le concede dar, ¿cómo es que dicen a los inculpados ya? Su último deseo. Su última voluntad. ¿Y saben cuál fue? ¿Cómo aprovechó Esteban sus últimos minutos de vida? ¿Cómo los aprovechó? Dando un sermón. Así lo aprovechó Esteban. Los últimos minutos de su vida los aprovechó dando un sermón. Vamos a leer fragmentos
poquito, cortito del sermón de Esteban. Y van a ver ustedes, van a descubrir algo novedoso, pero que está en las escrituras y que a veces le pasamos por arriba y no lo miramos. Fragmento del sermón de Esteban, Hechos capítulo número 7. Y miren si fue fácil, si fue liviano, si fue suave, si fue culé lo que predicó Esteban. Ustedes saben que yo no predico, no debemos predicar culé, ¿verdad? Y los hermanos saben que yo lo digo bastante eso, que no debemos predicar culé. ¿Usted sabe lo que es culé? El polvito que usted le echa al agua endulzada. Qué dulce, qué bueno está. Pero ahí no hay nutrientes, ahí no hay vitamina, ahí no hay minerales, ahí no hay sustancia, ahí no hay ninguna sustancia nutritiva. Dejémonos de predicar culé y lechita, como dice Pablo, y prediquemos de acuerdo a un escrito está. Así está escrito, a la ley un testimonio, así dijo Jehová. Y el predicador Esteban no predicaba culé. Versículo número 51. Duro de servir. Esto es un fragmento del sermón. Incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban, baja el tono. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Leo en el 52. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes lo que son es unos buenos asesinos, porque mataron a Cristo. Y sigue el sermón de Esteban. Fue larguísimo, yo solamente unos 4 o 5 versículos. Miren ahora el 53. Ustedes, vosotros, ¿verdad?, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Hermano, la reacción de un sermón que es sustancia, ¿qué produce? Alegría. ¡Ay, qué mensajito más arrullador! El mensaje, aquí qué rico. Este es el reino de Dios, vamos para el cielo, no hay problema, viva como quieras, que la gracia del Señor te alcanza. Amén. Ay, mentira del diablo, la odisea, ciego, miserable, ciego, pobre y desnudo. Mira a ver lo que hace para que sea sellado, que Jesús te ama tanto y te va a salvar de tu pecado, pero no en tu pecado. Amén. Y entonces, versículo 54, la reacción lógica de un mensaje que viene de Dios. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ay, Señor, te agarro. ¿Cómo te callas esa boquita, Esteban? Pero ¿saben qué? Lo dejaron avanzar en su predicación. Con todas esas cosas, les permitieron seguir un poquito más. Y Esteban no escatimó esfuerzo. Dijo, me están dejando predicar, pero falta la segunda parte, falta aquí la conclusión. Miren entonces cómo sigue Esteban. Pero Esteban, lleno de quién, hermano, ¿por quién Esteban haciendo otra cosa? Del Espíritu Santo, gloria a Dios, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba donde, a la diestra de Dios. Eso se llama el lugar santo. Esteban tiene una visión del santuario y se ve a Cristo ministrando. El Señor le dice, antes de morir te voy a permitir ver el santuario. Hermano, y viene la visión dirigido por el Espíritu Santo, y Esteban ve a Cristo en el lugar santo al lado de su Padre. Y dijo, 56, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, como se le llamaba a Cristo, que está a la diestra de Dios. ¡Come on! Aquí no se le permitió predicar más cuando habló de santuario. Todos se lo permitieron, aún rechinando los dientes en contra de su voluntad. Pero no me toque santuario. Me tocaste santuario, me tocaste intercesión de Jesús,
Me tocaste la gloria de Dios en el cielo. No más, too much. Y entonces dice la Biblia en el versículo 57. Hermanos, miren, leamos el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Quizás Esteban iba a dar grandes informaciones del santuario, pero lo interrumpieron en su sermón. Lo último que se le permitió a Esteban predicar fue que Jesús estaba en el lugar santo. El tema o el sermón del santuario, el pueblo nunca lo ha querido escuchar. Nunca lo ha querido escuchar porque refleja nuestra verdadera condición y nos enseña nuestra condición laodicense y que tenemos que dejar nuestros ídolos favoritos. Por eso dice la Biblia que aún rechinando los dientes le escucharon el sermón, pero cuando Esteban se metió a tema santuario de Cristo ministrando a la diestra del Padre, ¿qué hicieron con sus oídos? Se taparon los oídos. Ese sermón, esa parte del sermón, no la vamos a escuchar. No santuario. Y dice la Biblia que entonces lo apedrearon, lo lapidaron, y así murió el primer mártir de la iglesia cristiana. Hermanos, recapitulemos. Israel rechazó a Cristo en el atrio, en el campamento donde predicaba. No lo aceptaron. Segunda pregunta. Israel rechazó a Cristo en el atrio donde le crucificaron. Sí. Y con lo que acabamos de leer, que se terminó la gracia, ahí en ese año 34, se terminó la gracia para el pueblo hebreo. Terminaron los 490 años de gracia y de oportunidad. ¿Saben por qué? Porque allí rechazaron a Cristo también en el lugar santo. De santuario no nos hable. Entonces le rechazaron en el campamento 1, en el atrio 2 y en el lugar santo 3. Y ahí terminan los 490 años de plazo o de gracia para Israel. Pero los 2300 días continuaron hasta 1844. Pero atención, 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 ya no teniendo que ver con el Israel antiguo, sino teniendo que ver con el Israel espiritual moderno. Pregunta de todos los millones de dólares. Del santuario, sí el campamento, sí el atrio, sí el lugar santo, pertenecían o tenían que ver, estaban asociados con el Israel antiguo. ¿Qué parte del santuario tiene entonces que ver con el Israel moderno? ¿Qué parte tiene que ver con el Israel moderno? El lugar santísimo. El lugar santísimo. Israel antiguo rechazó a Cristo en estos 3 departamentos. La otra pregunta millonaria es: ¿cómo está reaccionando el Israel moderno con la parte del santuario que tiene que ver con nosotros? ¿Será que el pueblo ahora, entonces, a similitud de lo que hizo Israel, está también rechazando a Cristo en la parte del santuario que tiene que ver con nosotros, a saber, el lugar santísimo? Lo que está ahí, lo que implica eso, las enseñanzas que están ahí. ¿Será que como pueblo estamos rechazando esa parte del santuario que nos corresponde a nosotros? Están como perros mudos. Los últimos minutos nos van a ayudar a contestar eso, después que yo me tomo un traguito de agua. Gloria a Dios. ¿Se está entendiendo hasta acá? Amén. Ahí está, el antiguo no cumplió. Los judíos regresaron a la administración de Jesús en el lugar santo, ya lo vimos. Hermanos, miren esta cita. Ya también decía el profeta: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
no por su nombre, porque te llames Israel, o adventista, o tengas cargo, o muchos años en la iglesia, no por su nombre, sino por sus frutos, se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. Atención, atención, atención. La profesión era inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. No eran su pueblo. No importa cómo nos llamemos. Ahí está la cita. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido. Amén. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia, atención, atención, para un templo. ¿Qué pasó allí? Lo apagué sin querer, parece. Lo que dice la cita es, cuando una iglesia no actúa de acuerdo a la expectativa de Dios, Dios sencillamente la descarga. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. El Israel espiritual hoy corre el riesgo de no darle importancia a la última parte de la profecía de los 2300 años que terminó en el 1944. Y por lo tanto, la iglesia hoy corre el riesgo de rechazar la parte del santuario que le corresponde, o sea, el lugar santísimo. Y hoy la iglesia no quiere que le predique el mensaje del lugar santísimo. Hermanos, ustedes vieron que leímos ahorita que cuando Cristo sube al cielo, en el lugar santo, dice que los 7 espíritus de Dios van por toda la tierra. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que Pentecostés vino desde el lugar santo. Pero ¿saben de dónde viene la lluvia tardía final? No del lugar santo, porque ¿dónde está Jesús ahora? Del lugar santísimo viene la lluvia tardía. ¿Saben cuál es el mensaje de la iglesia hoy? El mensaje del lugar santísimo. Lo que contiene el lugar santísimo. ¿Saben qué mensaje está en el lugar santísimo? La ley de Dios. Y dígamelo de manera colectiva que abarca todo. ¿Saben qué mensaje está en el lugar santísimo? Y solo en el lugar santísimo. El mensaje de Dios. Ahí es que está. ¿Cuándo era que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? Una vez al año. ¿Cómo se llamaba ese día? El día de la expiación. ¿Saben qué día estamos ahora? En el día de la expiación espiritual. La hora de su juicio es el primer mensaje. ¿Saben qué dice el segundo mensaje? Que porque es el día de la expiación tenemos que dejar todo lo que es del mundo y tener una conexión con Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Salir de Babilonia. Se llama ese segundo mensaje. ¿Saben qué implicaba el Yom Kippur? La consagración total y completa. Y la ley de Dios. Y el sábado ahí. ¿Saben qué es el sábado? El sello de Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Y saben en contra qué cosa está el sello de Dios? ¿Contra qué? Contra la marca de la bestia. ¿Saben dónde están los 3 mensajes? En el lugar santísimo. ¿Por qué que nos hemos salido del lugar santísimo? Para volver al lugar, al atrio o al lugar santo. Vamos a ver lo que dijo Elena White de los adventistas de hoy, que salimos del lugar santísimo y que no tenemos el mensaje del lugar santísimo. Oigan, no al predicador. Miren estas citas ahora. Miren estas citas ahora. Los enemigos de la verdad presente, ella le llama verdad presente a los mensajes de la hora, los mensajes actualizados, proféticos. Ella le llama en cientos y tal vez miles de citas, le llama la verdad presente. Miren lo que dice Elena White, primero de Cristo, página 4.3. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo. Léalo con sus ojos. Que Jesús cerró. Entonces por eso el tema de hoy se llama puerta cerrada y puerta abierta. Y miren quién es que quiere cerrar, a los enemigos de la verdad presente. Y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en el 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos con el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Hermanos,
Nosotros no somos una iglesia más. Nosotros somos la iglesia del lugar santísimo. Somos la iglesia del mensaje de los 3 ángeles. Somos la iglesia de proclamar un mensaje que no tienen los evangélicos ni los nada. Los mensajes que estamos predicando en la iglesia fácilmente se pueden predicar mañana con el respeto que me merecen mis amigos metodistas, bautistas, pentecostales, anglicanos y hasta católicos, que los tengo por montones. Pero los mensajes adventistas de este púlpito mañana se predican en la iglesia metodista y todos los metodistas dicen amén, porque es el mensaje de ellos. Por eso dicen amén, porque no es el mensaje distintivo, porque no estamos predicando lo que dice Elena White. ¿Y sabe dónde queremos volver? A la puerta que Jesús cerró y predicar el mensaje genérico. Amor de Dios. Sí, Dios te ama tanto que viene a buscarte. Y algunos han falsamente acusado el mensaje de los 3 ángeles y de la venida de Cristo, diciendo que no hay amor en ese mensaje. Hermanos, eso está lleno de amor. Yo les dije al principio, si Cristo no viene, independientemente de que Él hubiese muerto en la cruz, no se consuma el plan salvífico. Él nos ama tanto que viene a buscarnos. El mensaje de la hora es: arrepiéntete, busca y procura el sellamiento, porque Cristo ya se acerca. Pero esa cita, anótenla por ahí, página 43 del nuevo escrito. En la iglesia se quiere abrir la puerta del lugar santo y esa puerta fue cerrada. Ustedes saben, volvamos brevemente a la Biblia. Ustedes vieron que es una puerta abierta, que era la del lugar santo. Ustedes quieren ver cuándo se cerró y cuándo se abrió esa puerta. Apocalipsis 3, lo dice la Biblia. Rapidito y seguimos con la cita. Estamos en los minutos ya de conclusión, pero tengo que decirles esto. La lectura bíblica, Apocalipsis 3:7. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 7. Esto es lo que dice la inspiración. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Saben cuándo comenzó la iglesia de Filadelfia? Ustedes saben que hay 7 iglesias, ¿verdad? ¿La conocen? Esa se termina Pérgamo, de Atila, Sardes, Filadelfia, Odisea. Ok. Cada iglesia tiene un periodo. Sardis, que es la quinta, termina su periodo histórico cuando cae el cuerno pequeño en 1798, cuando termina la hegemonía papal. Y ahí, hermanos, comienza la iglesia del amor fraternal. Al poco tiempo sale Miller a predicar la venida de Cristo. Desde 1798 corresponde el periodo de la iglesia de Filadelfia, que llega hasta que comienza el periodo de la iglesia de la Odisea en 1844, porque la Odisea quiere decir pueblo en juicio o pueblo juzgado. ¿Qué juicio comenzó en 1844? La hora del juicio llegado, juicio investigador, el juicio preavenimiento. Así es que esa puerta cerrada y esa puerta abierta que habla allí de la transición del paso de Filadelfia a la Odisea es cuando Cristo cierra el lugar santo y abre el lugar santísimo. Esa es la puerta que se cierra y esa es la puerta que se abre. A ver si me han entendido. ¿Cuál puerta en ese versículo fue que se cerró? ¿Cuál puerta en ese versículo fue la que se abrió? Y comienza la Odisea, pueblo en juicio o pueblo juzgado, 1844 para acá. Y si la puerta del lugar santo se cerró y se abrió el lugar santísimo, ¿quién soy yo para forzar la puerta que ya está cerrada y volver para atrás con el mensaje genérico? Por eso es que Elena White dice en esta cita, ¿recuerdan la cita anterior? No se echa para atrás. La cita anterior, creo que más adelante, que no me está haciendo el cambio, cuando le doy. Ok.
Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió. Lo que yo les dije, mírenlo ahí en la cita. Lo que dice la Biblia, mírenlo ahí en la cita. La Biblia dice, se cerró una y se abrió otra. Y Elena Jorge dice, la que se cerró fue el lugar santo. Y en el 1844 se abrió el lugar santísimo. ¿Por qué algunos enemigos de la verdad presente insisten en abrir la que se cerró? ¿Está entendiendo la iglesia lo que estamos diciendo? Amén. Miren ahora esta cita tan contundente. No sé si la habrán leído en 1 Cristo, página 260. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales, está hablando de los adventistas, han crucificado estos mensajes que aparecen en el lugar santísimo. Y por lo tanto, no tienen conocimiento del camino que lleva al lugar santísimo. La iglesia no conoce el mensaje del lugar santísimo. Y es una vergüenza porque somos adventistas. Ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Oigan esto, hermanos, y si yo termino aquí, mi voz no me da más. Queda esta cita. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, porque Cristo murió, ellos siguieron sacrificando corderitos con Cristo ya muerto en la cruz, habiendo dado el sacrificio. Como los judíos que ofrecieron sacrificios inútiles, ofrecen ellos, ay hermanos, sus oraciones inútiles en el departamento, al departamento que Jesús abandonó. Y a Satanás, a quien le agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos y hace prodigios y señales. Señores, dice allí que la iglesia está adorando en el departamento que Jesús abandonó. Miren la cita y no le tiren piedras robles como a Esteban. Primeros escritos, página 260. La iglesia está adorando en el departamento que Jesús cerró. No está en el lugar santo Cristo, ni está en el crucifijo como lo presentan los católicos. Está con las ropas sacerdotales en el lugar santísimo. Más citas. Ahí está, miren esta. Después de eso, un carro de nubes, esto fue cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado, estando en el lugar santo, ¿a qué lugar? Al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contempló a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla, en los bordes de su vestidura, había una campana y una granada, al estilo del sumo sacerdote antiguo. Luego otra campana y otra granada. Los, aquí en rojo, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él. ¿En qué departamento? En el lugar santísimo. Los que quisieron seguir a Jesús, le siguieron a Él. Por eso es que dice los 144,000. Y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Que el Cordero tiene el lugar santo, ¿dónde está el remanente? Que el Cordero se movió al lugar santísimo, ¿dónde está el remanente? Y los que no subieron como el remanente, ¿dónde se quedaron? Aquí lo dice. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y le rogaban, como debemos hacer: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces sopló y le dio su espíritu. Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Primeros escritos, página 55. Pero miren la segunda parte. Atención, atención, atención. La segunda parte, hay otro grupo que no entró al lugar santísimo de los adventistas. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Un grupo de adventistas quedó en el lugar santo. Nada que ver con esos mensajes. No eso mete miedo. No nada que ver con esos mensajes de Dios. A la gente que gana el amor de la cruz. Quedémonos en el atrio. Y al mundo le faltan 3 días para acabarse casi. Simbólicamente, ¿verdad? Así hablamos en sentido figurado.
No vayan a decir ahora contar desde ahora y decir que no le dijo que el lunes se acaba esto. Simbólicamente. Y todavía queremos estar en el atrio. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús le había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Hermano, parecía que la iglesia estaba haciendo la obra. Parecía que la iglesia estaba haciendo obra misionera. Parecía que los departamentos eran muy pujantes. Se hacían oraciones, pero en el lugar que Jesús abandonó. Y parecía que la iglesia estaba marchando. Pero dice, quien estaba dirigiendo la obra ahí era Satanás. ¡Wow! Eso es mucho, pero sigue. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, igual como oró la primera compañía. Padre, danos tu espíritu. ¿Y quién soplaba? Satanás entonces soplaba sobre ellos una influencia impía. En ella había mucha luz y mucho poder, pero nada del dulce amor, no había gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantener a esa compañía engañada y arrastrarla hacia atrás. No avances hacia el lugar santísimo. Allí te vas a encontrar con la ley, te vas a encontrar con la reforma por salud, te vas a encontrar con la no inmortalidad del alma, te vas a encontrar con el mensaje de los 3 ángeles, te vas a encontrar con el avivamiento y con la reforma, te vas a encontrar con el mensaje de la Odisea, que te va a poner en contacto con Cristo, te vas a encontrar con la chequina, presencia de Dios que te santifica, y sin santidad nadie verá a Jehová. Por eso no quiero que me entres allá. Quédate en este departamento, que esto también es el trono. Esto también es el trono. Y ora para que tú veas. Padre, dame tu espíritu. Y viene Satanás. Y le das tu espíritu. Y dice, ay, aquí sí hay gozo. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano, hermano. Se la vive como tú quieras, que estamos en el Calvario. Cuando tú decimos que estamos en el Calvario, somos hermanos. En mi iglesia cantaron eso. Yo dije, déjense de cantar corito ecuménico. Déjense de cantar corito ecuménico. Dije que tenemos que estar en el Calvario y que el Calvario ya somos hermanos todos. El Calvario viviendo como ellos viven. El Calvario violando el sábado. Somos hermanos y tú crees todavía que después del muerto seguimos bollando por allí. Somos hermanos, estamos diciendo que somos ecuménicos. Dame la mano porque estamos en el Calvario, mi hermano serás. Corito ecuménico. Miren esta cita. La parte que les leí no termina en primeros escritos en español, pero en inglés, en la parte en el libro que se llama The Day Star, de marzo 14, 1847, donde dice en inglés, I saw one after another leave the company. Esta, miren cómo está traducida aquí entonces, que no está en español. Vi uno tras otro abandonar la compañía de los que oraban a Jesús en el lugar santísimo y se unían con aquellos que estaban en el trono, que recuerda que es el lugar santo, y en el momento recibían la impía influencia satánica. Algunos entraron así como por curiosidad al lugar santísimo, pero dijeron, no, este ambiente no me gusta, aquí hay demasiadas cosas, ese mensaje no me gusta, déjame volverlo. Marcos Witt y Julián, ¿cómo se llama? Romero, qué sé yo, Jesús Adrián Romero, y vestir como quiera, y pintorrear como quiera, porque en el lugar santísimo no me está gustando lo que estoy viendo. Para afuera, para el lugar santo. Aquí sí estoy bien, aquí puedo lo que yo quiera. El pueblo santo de Dios estará en el lugar santísimo. Amén. Santificando sus vidas. Amén. Entendiendo el mensaje de la hora. Y viviendo una vida santificada. Cuando yo oigo iglesia que predicamos el mensaje, señores, la redención se acerca, el mensaje de Cristo es inminente. Ay, hermano, cuidado que hay gente que se asusta. Y yo, mira, cuando alguien me dice que se asusta por el mensaje de la hora, a mí no me preocupa ni el mensaje ni el mensajero. A mí me preocupa el mensaje, el hombre que lo está diciendo, o la hermana que lo está diciendo. Eso sí me preocupa. Porque asustarse porque le digan que su amado Jesús vuelve a la tierra. Hermano, antes de que Cristo venga, tienen que ocurrir eventos asociados a su venida. ¿Sí o no? Sí. Entonces, para recibir a Cristo tenemos que tenemos que saber qué es lo que va a pasar antes. Jesús dijo, cuando estas cosas comenzaran a suceder, levantad vuestras cabezas,
Yo tengo que seguir el rollo del mapa profético que cada día se desenvuelve, dice la sierva de Dios, y no darle atención a las señales. Es una criminal indiferencia, dice el normal. ¿Cómo es que me voy a asustar porque Cristo regresa pronto? Asustado estoy yo si me quedo en esta tierra de dolor que no tengo ni por qué comer, porque hasta la comida me la están poniendo América. Hasta la soya me la transformaron ya. Hasta el arroz integral me lo dañaron ya. Hasta lo que una vez era seguro, ya no puedo tener seguridad entre el aire que respiro ni el agua que estoy tomando. Asustado estoy yo de quedarme aquí con el diablo pidiendo el orden mundial. Ahí sí estoy asustado. Pero que pase lo que tenga que venir, porque la redención está cerca. Gloria a Dios. Eso es lo que yo quiero. Estamos viviendo ahora, mírenlo ahí. ¿Dónde es que estamos, hermano? En el día de la expiación, en Yom Kippur. ¿Dónde era Yom Kippur? En el lugar santo, en el arca, en el campamento, en el lugar santísimo. Pues ahí que estamos ahora, miren la cinta. Vamos a seguir con otra más por zona del tiempo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quede este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Ay, sí, hermanos amados. Esta obra, miren, mientras se prosigue el juicio investigador, que es lo que está pasando ahora, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse una obra especial de purificación. Eso es el avivamiento y la reforma que estamos cacareando tanto. Entre el pueblo de Dios en la tierra, esta obra de avivamiento y reforma está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis, conflicto de los siglos, página 478. El lugar santísimo está conectado con el mensaje de los tres ángeles. El mensaje que no se quiere que la iglesia predique, ni que la iglesia viva, ni que la iglesia promueva, porque el diablo quiere que vayamos para atrás al lugar santo y seamos una iglesia genérica. El Cristo de la cruz. ¿Y quién va a decir el mensaje de Apocalipsis 14? ¿Quién? Nadie tiene ese mensaje. Si no lo dice este pueblo, ¿quién lo va a decir? Y el diablo dice, el único pueblo que lo está diciendo, yo lo voy a devolver para el lugar santo, porque en el lugar santo no está ese mensaje. Y que el pueblo quede en oscuridad y que el mundo quede en tinieblas. Hemos visto que ese es el trabajo del enemigo, hermanos queridos. Ese es el trabajo del enemigo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Por eso le decía que le estoy hablando a Patterson Temple. Le estoy diciendo a la iglesia que así como los judíos rechazaron a Cristo en el campamento, en el atrio, en el lugar santo, y se taparon los oídos para no ir al santuario, hoy la iglesia, ¿de qué va a hablar Robles? Del santuario. ¿Qué hace la iglesia hoy? Mucha gente, ustedes no, porque están aquí. La gente se está tapando los oídos. Ese mensaje no, que ahuyenta a la gente, mentira. Yo he sido evangelista en toda Sudamérica y Centroamérica. Le presento a la gente a Cristo y al Calvario, claro que sí, esa es la base de toda nuestra doctrina. Pero les digo a la gente en todas mis conferencias, y se lo digo temprano y pronto, que hay que guardar la ley de Dios. Y que el sábado es el día de reposo. Y que las señales, lo que está pasando, y lo que vimos que pasó ayer con ISIS, vieron la masacre en Francia, en París, por cuántos muertos van, 100 no sé cuántos, 115, 18 y cerca de 700 heridos, y dice que la mitad de ellos están graves para morir. Hermano, esto no se aguanta más. Y todavía le estamos dando a la gente un pañito tibio y un mensaje sin sustancia. Y todavía la iglesia no ha entendido la necesidad de reavivamiento y de reforma. La iglesia no quiere aceptar los mensajes proféticos. La iglesia no quiere aceptar el mensaje de reforma por salud, porque no quiere entrar al lugar santísimo. Y ella está ese mensaje. Testimonio para los ministros, no está en PowerPoint, pero se lo digo así de memoria, 114. La iglesia no entiende el mensaje profético porque no vive reforma por salud. 114 testimonios para los ministros. Cuando la iglesia asimile eso, me dice, wow, pero hace rato que estoy debiendo entrar al lugar santísimo. ¿Y cómo no lo veía? Porque la anulación que hay debido a mi dieta no me permite ver la claridad del mensaje de la hora. Así que parte de la reforma, hermanos, es comenzar por ahí. Eso es lo que dice la sierva de Dios. La verdad es, y no voy a seguir mucho más acá, Dios está llamando a un pueblo. Hermanos, y no solamente está llamando a un pueblo para que nos preparemos para la venida de Cristo.
El Señor está llamando también a un pueblo para que viva hoy el mensaje de avivamiento y de reforma. Amén. ¿Cuáles son las cosas, hermano, en las que tenemos que trabajar en nuestras vidas? ¿Tú las sabes? Yo creo que sí. Yo creo que tú sabes las cosas que tienes que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermano querido? Amén. Yo las sé, tú las sabes. ¿Cuándo la iglesia finalmente va a disponerse para recibir esa bendita promesa de que Él vendrá? La promesa dulce de que Cristo regresará en majestad y gloria. Iglesia, ha llegado la hora de despertar, porque ya es bastante tiempo de vivir en la somnolencia. Y cuando la iglesia se despierte y entre al lugar santísimo, estaremos listos, hermanos. ¿Ustedes saben para qué? Para la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estaremos listos para ver entonces poblarse las nubes del cielo. Y como un rollo, como una cortina que se enrolla, ver a Cristo descender con miríadas de ángeles y el Señor decir: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, hoy debemos decidir. Hoy, hermanos, hoy es el cambio. Hermanos, hoy es el reavivamiento. Hoy es la reforma. Hoy el Señor, haz con mi vida lo que tú quieres hacer de ella. Sé tú quien haga la agenda de mi vida. Tu nombre sea glorificado. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Mi vida está sembrada en ti. Oh Señor, realiza en mí lo que yo no soy capaz de hacer por mí mismo. Tu nombre, Señor, sea bendito. Tu mensaje debe avanzar. Seré suficientemente valiente para proclamar el mensaje de la hora. Yo mismo me voy a convertir. Yo mismo voy a asimilar tu mensaje. Yo mismo seré depositario del Espíritu Santo. Y todo el honor, toda la gloria, todo lo que tiene que ver con la magnificencia pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Maranatha, Cristo. Hay poder en Jesús, ¿verdad? Vamos a concluir en la primera parte de la participación del Pastor Robles con el himno 173. Esta tarde a las 3 continuamos con nuestra programación. Esta tarde a las 3 para aprovechar al máximo el seminario. Les invitamos que estemos lo más puntualmente posible aquí en el templo. A las 3 de la tarde continuamos con himno 173. 173. Sí, Vamos a cantar este himno, hermanos, sintiendo sus letras. vendrá el Señor. Sí, creo que era promesa dulce. Oh, perdón, es que es el veterinario. Vamos a poner el antiguo. Yo les pregunto, ustedes van a responder, Promesa dulce, yo vendré y a los que
Nos despedimos físicamente del templo, pero seguimos en tu divina presencia. Amén. Y queremos estar donde Cristo está en el lugar santísimo. Quita de nosotros el apego al mundo. Amén. Y todo lo que ellos representan. Para que podamos con claridad de mente y con júbilo en nuestros corazones decir: ven, Señor, mi redento. Amén. Que tu Espíritu nos alcance. Que la bendición del Padre sea una realidad en nuestras vidas. Ahora Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Maranata, Cristo ya viene.